Amén, mis amados, gracias damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad. Le doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido una vez más estar reunidos en esta tarde. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me gozo cuando veo los rostros conocidos y los que ya algunos días dejaron de verse. Dios los trae, pero sabemos que juntos nos gozamos en su presencia. Amén. Hay un único propósito y ese es disfrutar el tiempo. Recuerde que hemos llegado a deleitar nuestro espíritu. Nosotros no hemos llegado a que nuestra carne demuestre de que es buen danzador o buen cantante. No, hemos llegado a este lugar porque queremos que en el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, su nombre bendito sea glorificado. Amén, así es de que le doy las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Oro por la vida de cada uno de ustedes, sus hijos, sus generaciones, y sé que a su tiempo Dios hará la obra, puesto que en ustedes Él ha encontrado la obediencia que Él espera como pueblo suyo que somos. Amén. Así es de que, mis amados, así como están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Juan. Veamos en el capítulo 6, vamos a tener lectura sus versículos 25 al 35. Gracias a nuestros amigos de las redes que nos dan la oportunidad a través de este medio de poder ingresar a sus hogares, porque a través de este medio Dios nos permite declarar sus verdades para que lleguen a la vida de todos aquellos que así se disponen. Amén. Gracias a aquellos que siguen esta página, Reino Unido Centro de Adoración, que es una iglesia que Dios ha puesto en este lugar con un único propósito, y ese es alimentar las almas de su palabra para que volvamos todos juntos como un solo pueblo a su divina presencia, que es de donde hemos salido. Amén. Así de que están ahí, mis amados, en el libro de Juan. En el capítulo 6, veamos sus versículos del 25 al 35, que tiene por subtítulo Jesús, el pan de vida, y su palabra que ya es bendita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, oh Rey, me despojo de mi humanidad y me pongo, oh Dios, como el hombre espiritual que has puesto dentro con un único propósito, y ese es agradar tu corazón a través de la palabra expuesta, que tú harás llegar a tu pueblo a través de estos labios. Padre, nada soy, un instrumento nada más que tú usas con ese propósito, puesto que sin tu presencia, oh Dios, el hombre erra y pierde su buen destino. Mas ahora, oh Padre amado, te pido que seas tú declarando tu beneficio, tu favor, a través de esta palabra que tú traerás a nosotros, para que podamos crecer, oh Dios, en el conocimiento en ti, y podamos llegar a un nivel de entendimiento mayor de tu palabra revelada. Mi Dios, desciende con poder y toca a cada uno de aquellos que escucharán tu palabra bendita, para que crezcamos todos juntos con el único propósito, oh Dios, de que nuestras almas encuentren su buen transitar y regresen nuevamente al lugar de donde un día salimos, oh Dios, que fue de tu divina presencia. Yo te bendigo, Padre, y te doy las gracias, puesto que en nosotros has dispuesto aún el soplo de vida hasta este momento, con el único propósito de agradarte y cumplir aquel plan que tú has dispuesto para nosotros, el cual hasta el día de hoy no hemos terminado,
puesto que caminamos todavía en Él para poder llegar a cumplirlo. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu bendito nombre, nos ponemos en tus manos y en tu nombre declaramos que este será un tiempo especial en el cual tú hablarás a nuestras vidas y saldremos, oh Dios, no como entramos, sino con un entendimiento y una revelación mayor de tu palabra, para que podamos ser cada día mejores en el mundo que nos espera afuera y ser aquellos instrumentos que lleven luz tuya a aquellos que caminan en tinieblas. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Mis amados, pueden sentarse. Gracias damos a nuestro Dios porque en el día de hoy vamos a tener la conciencia de reconocer. Cada uno de nosotros llega a un lugar donde Dios nos diestra. Recuerde que las casas ministeriales, las iglesias, los lugares donde las congregaciones llegan, es para recibir el alimento de Dios. Nosotros llegamos como miembros de una iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, para poder ser instruidos en la palabra. Nosotros llegamos no porque queremos tener un tiempo especial con nuestros hermanos, sino porque Dios permite un tiempo especial para todos en unión, en coinonía, para que Dios se manifieste a nuestras vidas. Amén, así es de que en este día nosotros vamos a poder reconocer, de lo cual Dios ha permitido poner en mi corazón, poner como título a esta enseñanza: ¿qué comida buscas? ¿Cuál es el alimento que nosotros buscamos? Hemos llegado, como muchos, en confusión, buscando algo de lo cual Cristo no vino a instituir o a instruir al pueblo en su muerte en la cruz del Calvario. Recuerde que nosotros como seres humanos ciertamente tenemos dos clases de comida. En la lectura que tuvimos nosotros nos dimos cuenta que Cristo habla de dos clases de comida. Por eso Él dice: trabajad no por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Así es de que con esto Cristo nos está diciendo que nosotros como seres humanos hemos sido creados de parte de Dios con dos clases de comida. Así es de que la comida física es para agradar al cuerpo físico, para darle seguimiento y cumplir la obra. Pero también así dentro de nosotros hay un espacio, hay un vacío del cual nosotros vamos a llenarlo, no con nada físico. Usted puede tomar vitaminas, puede tomar cualquier tipo de medicamentos y sentirse que tal vez usted está en una forma óptima en la cual usted considera que no tiene o no tendrá enfermedades, por lo menos a corto tiempo. Sin embargo, déjeme decirle que en nosotros, dentro de nuestro ser, hay un espacio que no hay medicamento ni cosa material que pueda llenarlo, sino hay un espacio que solamente Cristo Jesús puede llenar en nosotros, y eso es en nuestros corazones. Amén, así es de que tenemos ciertamente dos clases de necesidades, tanto la necesidad física como la necesidad espiritual. Por eso Cristo habla de dos tipos de comida, porque cada uno tiene ciertamente un género diferente. Nosotros nos alimentamos, usted llega quizá y se va al Chao-Quín los fines de semana, y quizá en el buffet usted puede comer todo lo que pueda y tener el postre que usted quiera. Pero eso le da nada más a su cuerpo para poder seguir viviendo, para poder seguir existiendo. Pero dentro de usted hay una necesidad de la cual ninguna cosa material acá en la tierra puede llenarlo. Amén, así es de que con ese principio vemos que ciertamente el hombre ha sido creado con dos necesidades de comida: una comida física y una comida espiritual. Las dos necesidades nosotros vamos a llenarlas, pero ¿de qué manera nosotros vamos a encontrar cuál es cada una para poder cumplir con ese propósito? Jesucristo nos da a conocer que ciertamente hay una gran demanda en la palabra del Señor para que usted y yo caminemos para poder seguir y cumplir aquel propósito en el cual usted y yo hemos sido creados. Amén. Así es de que la palabra establece que una gran multitud seguía a Cristo. La palabra establece en diferentes partes de la Biblia que habían grandes multitudes que siempre estaban al pendiente de Jesucristo. En diferentes lugares, en diferentes citas bíblicas, nosotros vemos que Jesucristo era alguien muy buscado por las multitudes. Por eso Jesucristo, cuando habla la palabra en Mateo de que cuando Jesucristo caminaba en todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino en la sinagoga de ellos y trayendo sanidades a las enfermedades de todos ellos, entonces la palabra establece que cuando Jesucristo torna, Él ve grandes cantidades de personas, Él ve grandes multitudes, de las cuales su humanidad, el 100% hombre que está dentro de Él es el que se da a conocer. Y la palabra establece diciendo que Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas.
O sea, Jesucristo, Dios encarnado, ha estado siempre al pendiente de las necesidades del hombre. Y es por eso que cuando Él exhorta a estos judíos que llegan a Él, Él sabe cuál es el pensar y el sentir del hombre. Recuerde que la palabra establece en el libro de Hebreos 4:12 que Él conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. O sea, todo lo que nosotros ni siquiera hemos llegado a pensar o a sentir, ya Dios tiene conocimiento. Por lo tanto, necesario es sujetar todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, para que Dios establezca su gobierno antes de que la tentación llegue a nuestras vidas. Amén. Por eso Jesucristo dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha llamado para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tú soportes el zarandeo que Satanás llevará a tu vida. O sea, nosotros estamos tentados constantemente. Pero bendito Dios cuando nosotros llega el entendimiento de que usted y yo hay una necesidad latente, constante, que necesitamos estar cubriendo en la presencia de Dios. Y esa es la cobertura de Dios a través de Cristo Jesús. La sangre bendita de Cristo puesta en nosotros para que, sin importar el dardo que el enemigo traiga a nuestras vidas, el Cristo que llevamos dentro es el escudo, es aquel que repele todos aquellos dardos que el enemigo pueda mandar de diferentes maneras a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros ojos. Pero a través de la presencia de Cristo en nosotros, nosotros vamos a tener el poder en Dios de soportar todo embate que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. Amén. Por eso era que aquellas multitudes ciertamente buscaban a Cristo. Aquellas multitudes comienzan diciéndole: hey, ¿y dónde estabas? Te estábamos buscando. Como quien dice: eres importante para nosotros, te necesitamos, estamos al pendiente de ti. ¿Qué era lo que estabas haciendo? Sin embargo, Jesucristo sabe cuál es la intención de los corazones de ellos. Por eso es de que las multitudes, déjeme decirle que lo buscaban, pero lo buscaban por una necesidad no espiritual. Lo buscaban y le pedían señales. Decían: haz cosas para que nosotros veamos y creamos que son obras que Dios ha enviado a través de ti. Habían visto señales, habían visto milagros. Si nosotros retrocedemos un poquito más atrás, nosotros miraremos que al inicio del capítulo 6 de Juan que leímos, nosotros miraremos que ciertamente Cristo había comenzado a hacer milagros delante de sus ojos. Cuando usted retrocede un poco más, usted encontrará en el versículo 1 del mismo capítulo 6 que ya Jesucristo había comenzado a alimentar a aquellos que lo seguían. Por eso aquella multitud que lo seguía, déjeme decirle que no todos ciertamente tienen la misma intención. Con esto Jesucristo está asentando que cada uno de nosotros podrá llegar a diferentes casas ministeriales, pero cada uno puede tener un propósito diferente. Yo no estoy diciendo que ese sea el deseo de esta iglesia, no. Pero hay congregaciones a nivel global, a nivel mundial, que las personas, los creyentes llegan, pero solo Dios que escudriña corazones sabe cuál es la razón por la cual llegan. Podrán llegar quizá por una necesidad física, por una necesidad temporal, porque están pasando por un tiempo difícil y piensan que es el lugar donde Dios pueda responder a sus peticiones. Sin embargo, una vez la respuesta ha sido dada, déjeme decirle que entonces dejan aquella intención que al principio tuvieron de tener a Cristo en sus corazones. Una vez la respuesta ha sido dada a sus vidas. Yo sé que esa no es la situación de esta iglesia. Nosotros hemos llegado, porque estoy hablando a una iglesia entendida, que reconoce que estos tiempos permanentes, estos tiempos que nosotros estamos viviendo, como dijo Pablo, porque aprovechando bien el tiempo, puesto que los días son malos. Sabemos que allá afuera la sociedad está multiplicándose en perdición, está multiplicándose en todo tipo de maldad. Sin embargo, cada vez que nosotros vamos a la palabra del Señor, recibimos de parte suya las directrices en todo tiempo, puesto que es una palabra generacional que no quedó en el Antiguo Testamento, ni quedó nada más en los primeros 100 años cuando fue fundada la iglesia primitiva, sino ha llegado hasta este año 2022 y la misma palabra sigue siendo tan efectiva que aún hasta el día de hoy nos sigue diciendo: los tiempos siguen siendo malos, van a ir empeorando. Hay más necesidad cada vez de poder llegar a la palabra, recibir el fundamento que Dios ha dejado en Cristo Jesús y entonces soportar todo embate que pueda llegar a nuestras vidas para poder doblegar toda treta que el enemigo pueda traer en estos tiempos y multiplicará en los tiempos que están por venir. Amén. Pero ¿cómo nosotros entonces nos vamos a preparar? Jesucristo ya había hecho un milagro, déjeme decirle. O sea, estos que piden señales, estos que le dicen que haz señales para que podamos ver y creer en ti, ya habían visto señales.
Cuando vemos en el capítulo 6 y el versículo 1, miraremos cómo Jesucristo alimentó a 5,000 varones. Si usted retrocede un poco, lo puede hacer en casa si usted gusta, pero si usted retrocede un poco, mirará en los primeros versículos del capítulo 6 de este mismo libro de Juan, que Jesucristo había hecho el milagro de alimentar a 5,000 varones, sin contar a niños y mujeres que podían estar dentro de la multitud. 5,000 varones que Jesucristo había hecho en milagro para que estos vieran cómo la presencia del Dios viviente estaba en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús llega a Felipe para ver de qué manera él podía resolver. Felipe, uno de sus discípulos, y le dice: Felipe, ¿cómo vamos a hacer con esta gran multitud, puesto que nos han seguido y están ahí sentados en el pasto? Mas Felipe le dice: yo no sé, ni siquiera 200 denarios de pan podrían resolver este problema. Sin embargo, Cristo lo estaba nada más probando para saber hasta dónde su fe había alcanzado ya a un nivel mayor. Jesucristo ya sabía la respuesta. Sin embargo, llega Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dice: Señor, aquí hay un muchacho. Este muchacho tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos. Jesucristo le dice: tráelos entonces para que esta gente, esta multitud, vea cómo es que el milagro del cielo ha descendido a través de este que tienen frente a ellos. Amén. O sea, ya habían visto ese milagro, ya habían visto cómo es que Jesucristo había multiplicado aquellos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos, había alimentado a una gran multitud. Y la palabra establece que aún les dice a sus discípulos: y todo lo que sobre recojan para que nada se pierda. Y entonces la palabra establece que 12 cestas se llenaron de todos los pedazos que recogieron. Vea usted qué tan importante es entender. El alimento muchos lo vemos como algo pasajero. El alimento decimos: aquí hay abundancia. El alimento decimos: con una hora que yo trabaje puedo poner gran cantidad de alimento en mi refrigeradora. Sin embargo, vea usted cuán importante es el alimento que llega a nuestros hogares, la provisión de Dios que es puesta sobre nuestras mesas, puesto que si nosotros miramos en los pregoneros cómo está la vida en África, en Asia, nosotros reconoceremos que hay personas que ni siquiera un bocado de pan tienen para llevar a sus hogares. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver qué es lo que Cristo quiere hablarnos a nuestras vidas en esta tarde? Jesucristo había hecho ese milagro. Si usted lee, como le digo, los versículos anteriores, encontrará que Jesucristo, cuando vio que ellos querían nombrarlo rey, la palabra establece que se fue y se subió al monte a seguir orando. Entonces los discípulos se fueron en la barca, pero Jesucristo sigue diciendo en el capítulo 6 que entonces él se fue caminando sobre el agua, cuando ellos ya habían avanzado de 25 a 30 estadios dentro del agua. Pero vea usted qué tan importante reconocer. Estos le están pidiendo a él señales. Estos le están pidiendo a él que les muestre que él es el que ha descendido del cielo. Es por eso que es importante. Hay personas que tienen muchos años de vivir en el evangelio y todavía dudan de quién es Cristo en sus vidas. Es importante reconocer que un nombre no es aquel que hace cambio en nuestras vidas, sino es lo que va dentro de ese nombre, aquel que transforma multitudes. Jesucristo vino no por nombre, Jesucristo vino ciertamente porque era el Dios mismo encarnado. Y él mismo fue el que hizo la obra para que todos aquellos que le vieron acá hacer señales, milagros y maravillas, reconocieran que aquel hombre el cual Dios había buscado con ese propósito había llenado las expectativas. Amén. Pero vea qué es lo que nos dice la lectura. Vea usted en el versículo 25 que leímos, dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos se hacían los interesados en Cristo. Ellos se hacían que Cristo era importante dentro de su círculo. Vea usted la confusión que hasta el día de hoy todavía, ese espíritu de duda, hasta el día de hoy todavía pregona. Hay personas que ciertamente llega un problema a sus vidas y lejos de buscar el vínculo inicial que es Cristo Jesús para poder resolver toda situación que llegue, por más difícil que sea, puesto que el ángel le dijo al mismo Abraham: ¿habrá acaso algo imposible para Dios?
Hay algo difícil que Dios no pueda hacer. Sin embargo, el Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 13:8, es aquel que todavía sigue trabajando en nuestras vidas, sigue haciendo milagros, sigue cumpliendo con todas las expectativas, sigue todavía sanando a los enfermos, sigue levantando a aquellos que pregonan que están en prisión, pero sin embargo hasta el día de hoy el Espíritu de Dios todavía sigue liberando y dando vida a todo aquel que así se dispone y lo toma como el líder, como el guía de todo aquello que tiene que llegar a sus vidas. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando la necesidad llega a nuestras vidas? Nosotros no buscamos el vínculo inicial, nosotros no buscamos el lugar donde el milagro o la respuesta puede llegar a nuestras vidas. Nosotros buscamos quizá una orientación de alguien que sea estudiado, una orientación de alguien que quizá haya pasado por ese mismo problema, sin poder llegar siquiera a entender que todo lo que Dios ha dispuesto en nosotros como hijos suyos es el empoderamiento de lo cual usted y yo estamos dotados. Déjeme decirle que en el libro de Hechos 1:8 la palabra establece que aquellos que esperaban a un Mesías político y reformador en el tiempo en el que Cristo vino, uno de los discípulos le pregunta a Jesús: Señor, ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Sin embargo, la respuesta que Jesús le da es la respuesta que usted y yo debemos abrazar, porque a mí no me importa la situación por la que cada uno de nosotros esté pasando. Lo que a mí me importa es que yo tengo dentro de mí a un Dios que es mayor que todo problema que puede venir. El Dios que yo tengo dentro de mí es un Dios más grande, es el Dios mayor, que el cual cubre todo problema que pueda llegar a nuestras vidas. Amén. Por eso es de que en cada situación que llega a sus vidas usted debe entender: Jesucristo dota de poder a todos aquellos que reciben el servicio de Dios a través de Cristo. Por eso Jesucristo le dice en el libro de Hechos 1:8: no está en vosotros los tiempos y las estaciones que solo el Padre tiene en su divina potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y la palabra que hoy usted recibe, déjeme decirle que lo hace a usted testigo de la palabra de Cristo. Por eso Cristo le dice en el lugar donde tú estás ubicado, ellos estaban en Jerusalén, y le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Pero después de recibirlo, Él no dice quédense con el Espíritu, ténganlo dentro, almacénenlo y quédense con el regalo. No, 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 no. Jesucristo le dice: y me seréis testigos. Eso significa llevarán el testimonio, darán a conocer a otros el poder que ustedes ya han recibido, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo hemos sido llamados no para ser testigos de Jehová, puesto que Jehová ya cumplió su trabajo con el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Pero nosotros hemos sido llamados, y la palabra establece que usted y yo somos testigos de Cristo, puesto que la obra redentora de Cristo es aquella que en nosotros es obra para poder pregonarla y dar a conocer a otros que ciertamente el poder que usted y yo tenemos como hijos de Dios es aquel que nos trasciende, es aquel que nos lleva, es aquel que nos da las herramientas a través de la presencia de Dios para que podamos superar toda situación que llega a nuestras vidas. Amén. ¿Dónde estabas?, le preguntan aquellos a Jesucristo. Como quien dice: estamos interesados en ti. Estaban queriendo chantajearlo para hacer sentir a Cristo como que Él era importante dentro de sus vidas. Pero aquel que conoce el pensamiento y el corazón del hombre, entonces llega y le reconoce cuál es la intención por la cual ellos se han acercado a Él. Por eso le dice en el versículo 26: sí, me buscáis no por las señales, sino porque comisteis pan y os saciaréis, y os saciasteis. Esa es la situación por la cual muchos llegan a Cristo en estos tiempos. Déjeme decirle que hay situaciones en las cuales el hombre a nivel familiar o social pasa constantemente y piensan que en la respuesta de Dios ellos serán resueltos en el problema que atraviesan. Y ciertamente el Dios de todo poder es aquel que da respuestas. Lastimosamente el hombre recibe la respuesta y entonces nuevamente vuelve a transitar anterior. Por eso es de que llega el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 y le dice: aquel que
dejó a Cristo cuando recibió ya la solución de su problema, aquel que encontró la respuesta a la petición que estaba teniendo por tiempo, aquel que dijo: ya tengo la respuesta, no me importa, no tengo por qué estar ya hincado, no tengo por qué estar buscándolo a Él, porque ya la respuesta me ha llegado. Pero el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17 que usted y yo tenemos que permanecer constante y permanentemente en la presencia de Cristo, no porque Él nos da sanidad, no porque Él cumple en nosotros cualquier petición, sino porque Él es el Señor y Rey de nuestras vidas, y solamente a través de Él usted y yo vamos a caminar firmes para que su propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios 5:17, de modo que, eso significa, tomen conciencia, reconozcan que la situación de ustedes no es la que debe ser ahora, de modo que si alguno ha tornado su vida, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que nosotros fuimos, los temores, el miedo, el rencor, la ira y todo aquello negativo que nos apartaba de la presencia de Dios, déjeme decirle que viene el apóstol Pablo y nos dice: todo aquello ciertamente era una basura que nos apartaba de la presencia de Dios, pero ahora en el reconocimiento como nueva creación, como nuevas criaturas, usted y yo hemos llegado a un nivel de entendimiento mayor en el cual el Espíritu nos hace ascender y entender que todo aquello que nosotros fuimos nos apartaba de la presencia, pero en Cristo Jesús usted y yo nos acercamos cada vez más a su presencia, tomando las palabras que Cristo dice en el mismo Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nosotros debemos entender que, a diferencia de muchos, situaciones llegan a nuestras vidas, problemas llegan a nuestras vidas, necesidades de toda índole llegan a nuestras vidas. Pero sensato es para todo hijo de Dios reconocer que Él con amor viene a ayudarnos a resolver toda prueba. Pero también necesario es que llegue la sabiduría a nosotros y entendamos que lo que Él ha hecho, lo ha hecho con un propósito mayor y no con un propósito temporal. El hecho de que las respuestas lleguen a nuestras vidas no es porque Dios quiera temporalmente resolver nuestros problemas. No. El Dios que yo vengo a presentar en esta hora, a través de su Espíritu Santo, Él se compromete con sus hijos que su permanencia en la vida de cada uno de nosotros será eterna, siempre y cuando nosotros caminemos diseñados bajo el propósito por el cual Él nos ha creado. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a recibir el beneficio de Dios? Déjeme decirle que nosotros, si queremos recibir el beneficio de Dios, también hay una demanda en nosotros. Jesucristo le dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Esa es la respuesta por la cual usted y yo vamos a recibir beneficio. Trabajar significa activarse para recibir un bien al final. Todo mundo trabaja con un propósito. Todos trabajamos para poder recibir un salario que nos ayude a solventar nuestras situaciones económicas. Yo sé que usted trabaja no por deporte, usted trabaja porque con ese dinero que usted trae a su hogar, usted tiene la intención de resolver ciertas situaciones. Cada uno de nosotros trabaja porque tiene algo en común. Por eso Jesucristo le dice, trabajad no por la comida que perece. Trabajar significa actívense. Pongan el centro de su atención no en algo que perece, no en algo que va a quedar, no en el evangelio de la prosperidad, no en querer tener muchas cantidades de bienes y tener números cuantiosos en una cuenta bancaria. No. Jesucristo le dice todo eso los va a traer para perdición. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses 3:5, y no pongáis vuestro corazón en las cosas terrenales, porque la fornicación, el adulterio, las calumnias es idolatría. O sea, también dice en el mismo libro de Apocalipsis que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Así es de que todo aquel que deja a Cristo a un lado para poder entregar su corazón a algo diferente a Él, déjeme decirle que se convierte en alguien que idolatra lo material. Por eso Pablo dice, y no pongáis vuestro corazón en las cosas terrenales, las cuales son idolatría, las cuales son perdición, las cuales lo llevan a uno a la separación de la presencia del Dios viviente. Amén. Por eso dice Jesucristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Comida.
Yo sé que usted y yo comemos, puesto que hay una necesidad material, una necesidad fisiológica en la cual nosotros tenemos que cumplir para nuestro cuerpo. Déjeme decirle que hambre, en el término hambre, es la necesidad que cada uno de nosotros tiene para poder cumplir en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sed es aquella necesidad de bebida que usted y yo tenemos para poder cumplir con las necesidades que nuestro cuerpo presenta. Pero ¿qué es la comida? Déjeme decirle que la comida es todo aquello que uno ingiere para poder cumplir con las necesidades fisiológicas del cuerpo. Pero ¿por qué nosotros comemos? ¿Por qué la necesidad de comer? Si nosotros solo pensamos en la comida física, si nosotros pensamos, no, se me figura, hago un cuadro, ya me estoy viendo ahí, sentado ahí en Burger King o en McDonald's, comiéndome una hamburguesa de las que a mí me gustan. Si nosotros pensamos en comida, ¿por qué es que nosotros comemos? ¿Cuál es la necesidad? Déjeme decirle que científicamente el cerebro y algunos órganos de nuestro cuerpo sensan, o sea, están al pendiente de cuál es el funcionamiento de todo el organismo, y cuando en uno de ellos algo falta, es cuando manda entonces la voz de alarma, lo que conocemos como hambre. Y eso es la necesidad de cubrir el desbalance que algunas de las partes de nuestro cuerpo tienen. Nosotros comemos ciertamente para poder cumplir y energizar nuestro cuerpo. La necesidad en nosotros de comer, déjeme decirle que es aquello que en nosotros demanda nuestro cuerpo para poder seguir viviendo. Pero ¿por qué era que aquellos buscaban a Jesucristo? ¿Por qué era que no buscaban a Cristo viendo las señales, las maravillas, los milagros? ¿Por qué es que aquel, a diferencia de Nicodemo, cuando llega a ocultas a buscar a Jesucristo, aquel que le dice, yo sé que tú eres enviado del Padre, puesto que nadie hace los milagros que tú haces, sino solo alguien que ha venido del Padre? Él lo reconoció, pero aquellos religiosos judíos no lo reconocían. Habían visto señales, prodigios, milagros, y todavía estaban pidiendo señales para poder creer a aquel que estaba frente a ellos. Por eso es de que déjeme decirle que la pobreza que en ellos había era una pobreza que era muy conocida en ese tiempo. En el tiempo de Jesucristo la pobreza era algo que soterraba a su pueblo. En el tiempo de Cristo, déjeme decirle que había mucha necesidad de hambre. Habían muchas hambrunas en diferentes partes de la Biblia. Vemos cómo el pueblo de Dios atravesó por diferentes necesidades de comida. Y siempre hubo hambre en ellos, pero porque el Dios de todos los tiempos, déjeme decirle, que así como le dijo también al mismo Pablo en 2 de Corintios 12:9, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dígame usted, si no, usted cuando está pasando tiempo difícil, usted doblega sus rodillas, usted se dobla y entonces pide a Dios para que le resuelva el problema. Si usted está bien económica y de toda índole, usted no va a venir a buscar algo que no tiene necesidad de. Usted va a llegar en el momento en el que usted tiene una necesidad. Sin embargo, Jehová le dice al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tus debilidades no es que Dios no te quiera, en tus debilidades no es que Dios no te haya escuchado, en tus debilidades no es que Dios esté lejos u ocupado cuando tú estás pregonando su nombre. En tus debilidades déjame decirte que Dios transitando contigo, que Dios llevándote de la mano, que Dios caminando el desierto de muerte y de sombra contigo, que es Dios llevándote en sus hombros. Las dos huellas que tú ves en la arena no son las tuyas, sino son las de Dios llevándote a través de Cristo Jesús, puesto que las necesidades que tú tienen limitación humana. Sin embargo, aquel que es sobrenatural puede resolver nuestras necesidades aún en el campo al cual nosotros ya no tenemos acceso. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer entonces que el Dios de todos los tiempos es aquel que para nosotros es el que da solución de vida? Déjame decirte que la pobreza es el término número 1 a través del cual la necesidad llega al hombre. La pobreza es por eso que llega el hambre a nivel mundial. En todo lugar donde hay más pobreza, hay más hambruna. Hay más gente que no tiene un alimento llevado a su casa. Hay una organización llamada ONU, y la ONU ha establecido que en el año pasado 811 millones de personas no sabían en ese día qué era lo que iban a comer. La necesidad del hambre es tal que déjame decirte que Dios busca desde ese entonces corazones que se dispongan para que puedan entonces llegar a la presencia del Dios viviente con un solo propósito: reconocerlo no como cubridor de necesidad,
Reconocerlo no por el milagro que pueda hacer a tu vida. El hombre ha caído en el gran error de aceptar el milagro, pero no aceptar al hacedor del milagro. De estar contento con lo que recibió, pero no contento con aquel que se lo dio. Hubo una niña que le dijo una vez a su abuelita, la abuelita le dice: hija, vamos a orar puesto que tu tía está enferma. Sí, abuelita, oremos. Y pasaron orando 15 días. Llegó el momento en el que ya la abuelita no mencionó el nombre de la tía, y le dijo ella: abuelita, ¿por qué es que nosotros ya no mencionamos el nombre de la tía? Y la abuelita le dijo: no, porque ella ya recibió sanidad. Mas la niña, con una palabra de entendimiento que quiero que tú abraces en tu corazón en esta hora, le dijo a su abuelita: abuelita, el problema fue resuelto, pero ahora con más agradecimiento nosotros debemos orarle a Dios y darle gracias, puesto que nuestra petición fue resuelta, fue respondida. Y ahora que hemos encontrado la respuesta, que mi tía entonces está sana, con mayor razón nosotros debemos agradecer el milagro, pero así también debemos agradecer al hacedor del milagro, puesto que sin el hacedor el milagro no hubiera llegado a tu vida. Oh, yo no sé a quién le estoy diciendo en esta hora, pero sé que cosas han llegado a tu vida y tú has visto nada más la respuesta de Dios y te has quedado con ello. Pero déjame decirte que el Dios de todos los tiempos, aquel hacedor de milagros de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, es aquel que merece toda honra, que merece toda gloria, que merece todo reconocimiento, puesto que el milagro ha llegado directamente de su fuente. Amén. Por eso es de que nosotros, déjame decirte que tenemos que ver todo lo que nosotros somos en Dios. Buscar a Dios solo por necesidad o sufrimiento y luego dejarlo no es la respuesta del hombre. Si tú lo has hecho, estás buscando a Dios de una manera incorrecta. Si tú estás buscando llegar al cielo, puesto que es un lugar de tranquilidad donde no habrán problemas, dice la palabra, donde no hay necesidad de nada, solamente por eso, déjame decirte que estás buscando el lugar incorrecto. El lugar que nosotros buscamos ciertamente es la Jerusalén celestial, es el cielo, es el tercer cielo donde está la morada de Dios. Pero déjame decirte que buscamos ese lugar ciertamente, puesto que Jesucristo dijo: he aquí, voy pues, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, lo más importante no es la morada en sí, lo más importante es que la presencia de Cristo, es que la presencia de Dios está en ello, y tú y yo llegaremos a su tiempo cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. Pero no iremos solamente porque es un lugar de calma, un lugar donde no hay problemas, sino porque llegaremos a la presencia misma con el cual moraremos eternamente, porque en su palabra es la promesa y la esperanza de vida que tú y yo abrazamos como hijos del Dios viviente. Amén. Pero ¿qué es lo que entonces nosotros buscamos? Déjame decirte que en nuestras vidas hay prioridades. A veces dejamos nosotros lo emergente por buscar algo que no lo es. En nuestras vidas como seres humanos hay prioridades de parte de Dios. Y hay hombres, hay personas allá afuera que están confundiendo el orden de las prioridades. Buscan antes resolver una prioridad temporal, como dijo Jesucristo, antes que una necesidad que es de manera eterna. ¿Por qué nosotros tenemos una necesidad eterna? ¿Cuál es lo que nos unifica? Ustedes y yo hemos llegado en esta tarde con un solo propósito, y eso es porque tenemos hambre de Dios. Ustedes vinieron y yo me presento para que podamos juntos crecer en el conocimiento de Dios, porque ese es el alimento que Dios nos está mandando, puesto que somos hijos espirituales suyos. La palabra establece que nosotros somos hijos suyos en el espíritu, puesto que no hemos sido engendrados por hombre ni sangre, ni por voluntad de varón. Tú y yo hemos sido engendrados en Dios. Los genes nuestros, déjame decirte, que son espirituales, y como espirituales, todo el alimento que nosotros recibimos de parte de Dios tendrá que ser en el gen espiritual. Y ese es el campo en el cual tú y yo tenemos que crecer. Pero déjame decirte que el problema mayor del hombre no es el hecho de que no tenga dónde vivir, no es el hecho de que no tenga dormir. Cuando tú miras en el libro de Hebreos 11, hablando de la fe, tú encontrarás que aquellos que pregonaron la palabra del Señor, la palabra establece que los profetas en el Antiguo Testamento, ellos caminaron en los desiertos vestidos con pieles de ovejas y con pieles de cabras, durmiendo en cavernas, durmiendo en cuevas, y la palabra establece que el mundo no era digno de ellos.
O sea, ellos no buscaban comodidad alguna. Había algo que los unificaba, y eso era el entendimiento en su prioridad de que ellos como seres humanos se habían salido del diseño de Dios. Esa es nuestra prioridad inicial. Esa es la prioridad por la cual tú y yo como iglesia estamos en esta tarde. Yo no he venido a pregonar cosas que emocionen tu mente. No he venido a pregonar cosas que traigan a tu cuerpo deleite y lo conviertan en hedonismo, que quiera darle a tu cuerpo nada más deleite para hacerte caer entonces en idolatría. He venido con el único propósito para el cual la iglesia ha sido puesta. Y ese es para que las almas nuevamente sean regeneradas, para que las almas que una vez se salieron de su buen transitar, nuevamente reincorporen su buen caminar y entonces vuelvan a su lugar de origen. La palabra establece que tú y yo hemos sido llamados porque hay una necesidad. Hay algo que Dios en nosotros quiere resolver. Y ese problema ya ha sido resuelto, pero solo falta con que el hombre lo abrace. Ese problema fue resuelto hace más de 2022 años. Cuando Cristo llegó acá a la tierra, déjeme decirte que entonces fue la solución para aquel problema que era eterno. Cuando el hombre cae ciertamente en el pecado inicial en el huerto del Edén, entonces toda la humanidad juntamente con él cae. Por eso el escritor de Hebreos dice: por cuanto por el primer Adán entró el pecado a la tierra, y con él la muerte, y por cuanto la muerte pasó acá a todos los hombres. Pero también dice: pero el segundo Adán entonces trajo justicia, trajo vida, y ese segundo Adán, déjame decirte que es del que yo vengo a hablar, y ese es Cristo Jesús, el cual la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, a ti y a mí nuevamente nos dan solución al problema eterno que una vez tuvimos, pero que ahora en Cristo Jesús es abrazado por todos aquellos que caminamos conforme a su divino propósito. Amén. Nosotros ciertamente tenemos prioridades, pero como hijos de Dios hay una prioridad mayor, y esa es resolver nuestra redención. Aquella redención que Cristo vino a dejar era tras una humanidad que había caído en pecado. El único medio a través del cual tú y yo podemos ser redimidos, esa es en la obra que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario. Por eso es de que el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo 2:5 y le dice: Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay otro medio que nosotros podamos inventar, que el hombre pueda crear, que el hombre pueda levantar como verdad, a través del cual nosotros podemos ser salvos, porque hay una sola manera de ser salvos, y ese es solamente el vínculo que Dios vino a dejar sobre la faz de la tierra, en el cual Él envió ciertamente a Cristo, como dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para salvar al mundo, sino para que el mundo a través de Él sea salvo. Y esa salvación llega a través de la fe que tú y yo podamos pregonar en Cristo. No hay otra manera que nosotros podamos alcanzar salvación. No hay otra manera en la cual tú y yo pongamos prioridades a nuestras vidas si nos están sacando de nuestro llamado inicial. Jesucristo trajo ese propósito para darnos a conocer cuál es la necesidad principal. La necesidad de redención es aquella que para nosotros, de manera mundial, es para eternidad. Por eso Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la vida eterna, esa es la comida. Jesucristo sigue diciendo en los siguientes versículos del mismo Juan 6, cuando le dice: porque tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Sin embargo, aquellos religiosos dijeron: pero ¿qué no es este Jesús, aquel cuyo padre es José y nosotros conocemos a su padre y a su madre y a sus hermanas? Mas Jesucristo dijo: yo estoy hablando de aquello que será entregado por vuestros pecados, de lo cual tú y yo debemos recibir, puesto que fue terminado en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo dijo cuando estaba ya alzando: Padre, recibe mi espíritu. Y dijo: Padre, todo es consumado, todo es terminado. La obra expiatoria, la obra de redención ya ha sido entregada a la humanidad. Mi obra donde los pecados suyos son llevados en mi cuerpo ya fue hecha, pero ahora ellos tienen que tener la sabiduría, la sensibilidad espiritual, abrir el ojo, no el natural para ver las cosas naturales, sino abrir el ojo espiritual para ascender a un nivel mayor y ver las cosas espirituales como Dios nos ve, y entonces alcanzar el nivel que Dios quiere para que podamos recibir a Cristo en nuestros corazones. Amén. Pero ¿qué en nosotros hará que podamos entender cuál es nuestra prioridad mayor?
Desde el inicio de los tiempos, en el libro de Génesis 3:15, ya Dios había establecido la razón por la cual aquella obra se había hecho. Y en el libro de Génesis 3:15, Dios habla a su pueblo en ese entonces, dándole a conocer a aquel que llegaría para poder cumplir ese propósito. Y le dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Vea usted cuál es el problema del hombre. El hombre ciertamente cayó en transgresión desde el principio de los tiempos. Aquel hombre por el cual el escritor de Hebreos dice: porque de un solo linaje están los hombres de manera biológica, pero hay un nuevo linaje de manera espiritual, a través del cual también en Cristo Jesús tú y yo somos parte suya. Por eso el apóstol Pedro dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Estábamos muertos, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros ahora en Cristo. Esos somos los pregonadores de la verdad de Cristo. Para poder entonces ser sus testigos, nosotros necesitamos llevar el evangelio. Necesitamos dar a conocer a la gente que la necesidad física, Cristo ya lo había dicho. Cristo dijo: ¿por qué os afanáis por las cosas materiales? ¿Por qué os afanáis por la comida, por la bebida, por el vestimento? Pero Jesucristo dice: no os afanéis por eso. ¿Acaso vosotros no valéis más que las criaturas? Si vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, ¿acaso no os dará el Espíritu a quien os lo pida? ¿Cuál necesidad tenemos nosotros entonces de cubrir aquello que viene a nuestras vidas? Déjeme decirle que Dios ya tiene conocimiento de ello. Nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, pero Dios ya tiene conocimiento de ello. Usted ora quizá en la oscuridad de su cuarto, Dios ya tiene conocimiento de ello. Usted le ha entregado a Él ciertas cargas, Dios ya tiene conocimiento de ello. Pero déjame decirte que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios estableció en su palabra, para que tú lo recibas, tú lo recibirás, porque aquellas promesas que recibieron los israelitas para nosotros en el tiempo de gracia en Cristo Jesús son amén, respuesta concedida. Los tomo, los agarro, puesto que como hijo de Dios yo soy hacedor de ellas, porque ha llegado en el tiempo que Dios ha establecido para que yo las tome, puesto que es el tiempo de gracia. Amén. Como nosotros estamos viendo las situaciones por las que estamos pasando. El problema eterno ciertamente nada tiene que ver con lo temporal, porque no podemos nosotros resolver lo eterno con algo temporal. No podemos nosotros resolver, como dijo una profeta en el Facebook, porque con dólares o sin dólares yo te meto al reino de Dios. ¿Quién es ella para meter a alguien dentro del reino de Dios? Si el único vínculo es Jesucristo, el único medio es Cristo. Y Pablo dijo: no necesitas hacer sacrificios materiales, sino que sean espirituales en obediencia a Dios. No necesitas caer en el embauque de aquellos que pregonan que por tener mucho dinero pueden resolver situaciones espirituales. No, lo espiritual se resuelve con lo espiritual y lo material se resuelve con lo material. Si tú buscas a resolver las cuestiones materiales, déjame decirte que Jesucristo mismo dijo: porque el hombre natural, el hombre que busca las cosas materiales, entonces tiene soluciones materiales, pero aquel que busca las soluciones espirituales, entonces encontrará soluciones espirituales, puesto que son ellas aquellas que tienen necesidad de cubrirse. Amén. Porque la vida del hombre no está en los bienes que posee, sino está en ser rico delante de la presencia de Dios. Puedes tener multitud de bienes, puedes tener cantidades de cosas acá en la tierra, pero déjame decirte que el apóstol Pedro dice que tú y yo en esta tierra somos forasteros, somos advenedizos, somos extranjeros, estamos de paso, puesto que no pertenecemos a esta tierra, puesto que el mismo Juan en la revelación de Apocalipsis dice en Apocalipsis 21:1: he aquí vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
el mar ya no existía más. Pero déjame decirte que tú y yo estamos siendo preparados por Dios, no para quedarnos en una tierra que será levantada en pedazos y arderá en añicos en el aire. No, 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 no. Tú y yo hemos sido preparados de parte de Dios para ser empoderados entonces para ser parte de aquel nuevo cielo y aquella nueva tierra, donde dice en el libro de Apocalipsis 21:3, y he aquí el tabernáculo de Dios que desciende para morar con los hombres, y Dios será de su pueblo y ellos serán el pueblo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nosotros buscamos entonces en la presencia de Dios? Nosotros debemos poner en práctica nuestras obras. ¿A qué le dijeron qué podemos hacer para poner en práctica nuestras obras? ¿Qué debemos conocer entonces? ¿Cómo haremos las obras para que Dios se deleite? Pero Jesucristo le dijo, la obra de Dios es que crean en mí. ¿Creemos nosotros en Cristo? ¿Estaremos nosotros poniendo nuestra fe en aquel hacedor y creador, como lo dice el libro de Hebreos? ¿O será que nosotros caminamos nada más porque otros lo hacen y nosotros seguimos sus pisadas? Déjame decirte que ya hay pisadas de un maestro, y yo he sido llamado a seguir las pisadas de ese maestro, no de mortal alguno. La palabra dice en el libro de Hebreos 12:2, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos los problemas en tu vida están resueltos si tú los pones en manos de Dios. Todos los problemas que tú estás viendo hoy no son la respuesta de aquello que Dios ha declarado para tu vida. Tú y yo hemos sido llamados y creados de parte de Dios para estar en un nivel superior. No hemos sido llamados para que el mundo ejerza influencia sobre nosotros. El apóstol Juan dice, porque todo aquel que peca es de Satanás, puesto que él pecó desde el principio. Y aquel que hace las cosas del mundo, entonces se convierte en enemigo de Dios. Hemos sido llamados no para hacer las obras del mundo. Hemos sido llamados porque el Dios de todos los tiempos ha puesto en nosotros el favor para que tú y yo caminemos ciertamente de la manera que Dios establece en nuestras vidas. Y le dijeron, entonces haz señales para que veamos y creamos. Nosotros los hijos de Dios no caminamos bajo ese principio. Allá afuera hay quienes estudian en universidades, pero tienen que recibir su certificado, su título, para entonces poder trabajar. En el reino de Dios, tú trabajas y entonces Dios te titula. Tú trabajas, aunque vengas de cero, en el reino de Dios, y Él te certifica. Él te promueve, Él te da el nombramiento. Pero en las cosas terrenales, tú tienes que ir primero a sacar un certificado para entonces ejercer. En las cosas de Dios, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:7, porque no caminamos por vista, sino por fe. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué es lo que ha llegado a tu vida y tú piensas que no ha llegado a la solución a ti? Presentes o ausentes de este cuerpo, hay algo tan importante y quiero que eso te lo lleves en tu corazón. A veces decimos, yo hago esto o aquello y no me importa. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo en 2 de Corintios 5:8 en adelante, porque mejor sería estar ausente de este cuerpo y presente con Cristo. Pero a causa del evangelio todavía yo permanezco presente en este cuerpo. Porque de cada obra que realicemos, lo más importante es que agrademos a Dios a través de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:10, la razón por la cual es importante. Tú y yo venimos a alimentarnos acá, a su casa. Tú y yo venimos a recibir dirección para poder ser mejores. Tú y yo venimos a recibir alimento espiritual, no material. El material lo recibirás en tu jornal de mañana, donde tú trabajarás y ganarás para ir a Walmart y comprar lo que cubrirá tus necesidades fisiológicas. Pero acá Dios nos permite estar para llenar necesidades espirituales. Y de todo esto, tú y yo tendremos que entregar cuentas. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 5:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno dé a conocer lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la obra que nosotros realizamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que el reino crezca a través del avance nuestro? Déjame decirte que Jesús fue tentado. La palabra establece en el libro de Mateo que después de que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, la palabra establece en el libro de Mateo 4 que Jesucristo fue tentado. Pero cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo, como llega a nuestros oídos tantas tentaciones que el enemigo envía a través de dardos, Jesucristo le dio la respuesta a Satanás tapándole la boca y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el pan que tú estás buscando? ¿Cuál es el alimento que tú estás queriendo llevar a tu ser? ¿Será solamente cumplir deleites yendo tal vez a buffets o cumplir nada más lo que la carne te pide? ¿O estarás tú en el hombre espiritual ante la demanda y el reconocimiento de que hay algo mayor que tiene prioridad en nuestras vidas? Y eso es trabajar, como dijo Jesucristo, para aquellas obras que vienen para darnos permanencia eterna y resolver la prioridad inicial, que fue la pérdida de nuestra presencia en la presencia de Dios y ser condenados a aquel lugar de tormento, y entonces restablecernos y darnos nuevamente la oportunidad de llegar a la presencia del Dios viviente. Amén. ¿Estaremos nosotros pensando egoístamente en nosotros mismos? ¿Estaremos pensando, así como en el libro de Lucas 12, del 16 al 21, cuando Jesucristo le da a conocer aquella parábola del rico? Aquella parábola que le dijo: y había un hombre que de su heredad hizo muchos bienes, y pensó y dijo dentro de sí: alma mía, muchos bienes has atesorado. Come, bebe y descansa, porque tienes para mucho tiempo. Pero Jehová se le presenta esa noche y le dice a aquel rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo aquello que tú has albergado, atesorado, ¿para quién será?